el título de la charla lo hizo un poco todo, ¿no? La controversia que hay últimamente entre Polymer y AngularJS. Entonces me gustaría saber quién es de Polymer a muerte, que levante la mano. Creo que uno. ¿Y quién es de Angular a muerte? ¿De Angular 2, concretamente? ¿Solo de Angular 1? ¿Quién? Vale, pues los de Angular 1 aquí no tienen nada que hacer. Bueno, ahora lo explicaré. Bueno, ya he dado una charla aquí, ¿vale? Pero para el que no me conozca, soy Rubén Aguilera, consultor informático en Autentia. Y siempre nos gusta hacer una pequeña presentación pues, para que sepáis un poco en qué os podemos ayudar desde Autentia, ¿vale? Os podemos ayudar con cualquier tipo de proyecto que tengáis para despegarlo, ya sea con metodologías ágiles o con formación en distintas tecnologías, o incluso podemos ir a vuestra empresa a trabajar con vosotros. Luego también tenemos un tema de auditorías, ¿vale? Para ver que realmente se están haciendo bien los proyectos. De headhunting, ¿vale? Ya lo dije el otro día, que siempre estamos buscando gente, con lo cual podéis mandar los currículum. Y luego está el Autentia University, que es donde se englobaría un poco esto, que es el tema de la formación, ¿vale? Ahí tenéis unos flyers también, no los dejéis, ¿vale? Porque son descuentos para un curso online que saldrá de Angular 2, ¿vale? Y luego también pues, podemos desarrollar por vosotros. Generalmente somos conocidos en el mundo de Java, metodologías ágiles, por la web de Adictos al Trabajo, ¿vale? Donde compartimos todos los tutoriales y donde habrá cada vez más tutoriales de Angular 2, Polymer y demás. Ya me encargaré yo de ello. Y gracias a los periodistas tecnológicos, que los tenemos ahí detrás, pues se está grabando la charla para poder compartirla con todo el mundo. Aunque vosotros tenéis privilegio por estar aquí y poder verlo en directo, ¿vale? La charla la quiero dividir un poco en una parte de teoría donde voy a explicar la historia de Thomasin, ¿vale? Es un desarrollador que le piden una cosa a su jefe. Y luego, no sé si alguien tiene alguna duda entre lo que veamos en teoría, podemos abrir un pequeño debate y luego hacemos un live coding de lo que vamos a ver, ¿vale? El live coding de hoy es incluso mayor que el del otro día, así que me haré el harakiri seguramente. Pero bueno, vamos allá. Este es Thomasin, ¿vale? Thomasin tiene un jefe que le ha pedido que diseñe la visión estratégica de renovación de aplicaciones empresariales o de su empresa, ¿vale? Toda la charla me voy a referir y tenerlo en cuenta a siempre aplicaciones empresariales, ¿vale? Ni juegos ni demás, solo aplicaciones empresariales. Entonces, Thomasin, que es un tío muy aplicado, pues empieza a investigar y ve que últimamente, por todos los meetups que hay y todo esto, pues hay dos corrientes que son o eres de Angular 2 o eres de Polymer, ¿vale? Entonces él, pues lo primero que hace, pues como está ahora tan de moda, ¿no? Ver lo que los une. Y lo que los une son los web components. ¿Quién no ha oído ya hablar de los web components? Nadie, ¿no? Ya los web components prácticamente están ya inmersos en nuestra vida, ¿vale? Se compone de 4 estándares que son disjuntos, ¿vale? Pero que trabajan entre sí. El primero de ellos serían los custom elements, que es lo que nos permite extender el HTML. Lo que hacemos en Angular 1 con las directivas, ya con los web components lo podemos hacer de forma nativa. Con lo cual siempre el rendimiento va a ser muchísimo mejor, porque ya no hay un renderizado. No tienes que hacer el renderizado que hace Angular 1 para poder trabajar con las directivas, sino que ya es nativo. Luego tiene otro estándar que es los HTML imports, que lo que nos permite es, pues igual que podemos meter en un HTML CSS o JS, podemos linkar también HTML. Esto se utiliza para poder distribuir los web components que hagamos. Luego está el tema de los templates. Los templates son lo que da estructura a nuestro componente. Es un código inerte. Inerte significa que hasta que no se activa dentro del DOM no se visualiza en la página. Y el shadow DOM sería el estándar que le confiere encapsulamiento a nuestro componente. El hecho de que no se vea afectado por el resto del DOM, a no ser que nosotros queramos. ¿Vale? Entonces, una vez que ya he visto lo que los une, que son los web components, y sí o sí tiene que tirar por aquí porque es el estándar, ¿vale? Siempre estamos hablando de que este es el estándar, actualmente implementado 100% por Chrome, y el resto de navegadores lo están implementando porque es el estándar.
Y a día de hoy se pueden ejecutar gracias a los polyfill que ya te proporciona también la gente de Google, ¿vale? Entonces, la primera tecnología que se pone a estudiar es Polymer, ya que su jefe le dice que está en producción, ya está lista para producción. La otra todavía sigue en beta. Entonces él se pone a estudiar la tecnología y saca una serie de conclusiones. Saca la conclusión de que es una librería visual, ¿vale? Los de Polymer se cansan de decir que esto es una librería, ¿vale? Y que está orientada hacia el diseño de componentes reutilizables. Esto es muy importante, ¿vale? Alguien me preguntó en la semana pasada, en la charla de Angular 2, si podía hacer componentes reutilizables con Angular 2. Y yo le dije que sí, pero de peor forma. O sea, para hacerlo bien, lo tienes que hacer con Polymer, ¿vale? ¿Por qué? Porque te permite independizarte de la lógica de negocio, ¿vale? Está como a un más alto nivel que los desarrolladores. Está para diseñadores y para arquitectos, ¿vale? Generalmente personas en la empresa que suelen tener más tiempo, que no les como el día a día de las aplicaciones y pueden pensar y estructurar de una forma mucho más teórica toda su arquitectura, ¿vale? Luego también lo que ves es que Polymer ya te da un extenso catálogo de elementos visuales. O sea, si vais al catálogo de Polymer, ahí veis todo lo que tienen. Y es ahí donde está un poco la controversia. Porque, aparte de elementos visuales, Polymer también ha creado una serie de componentes que lo acercan más a un framework que a una librería, ¿vale? Por eso la gente un poco se confunde. Pero al final, Polymer es una librería. Lo que pasa es que si tú te lo picas, o sea, si tú te picas un componente, pues ese componente puede hacer lo que quieras. Es su lema de un componente para todo. Pero a costa también de que el proyecto parezca mucho menos mantenible que con Angular 2, por ejemplo. Por eso digo por eso él piensa que conceptualmente es más costoso hacer una aplicación web, ¿vale? Fijaos, es más costoso. O sea, no es que sea imposible, pero es más costoso, ¿vale? Y tened en cuenta una cosa, como esto es una librería visual, siempre va a estar más pegado al DOM. Con lo cual, todo el tema del test siempre va a ser mucho más complicado que en el otro caso, donde tenemos inyección de dependencias, podemos hacer mocks y lo podemos hacer de una forma mucho más cómoda. Aquí siempre, con el Web Component Tester, tenemos que levantar un Selenium para hacer cualquier test que hagamos con Polymer. ¿Alguien tiene algo que añadir aquí de Polymer? Vale. Bueno, entonces, la sensación que le da a Thomasine es que lo fácil con Polymer es hacer componentes visuales. De hecho, es adictivo. Tú empiezas a hacer un componente, yo quiero estructurar los datos de esta forma, pero componentes siempre sencillos, ¿vale? En el momento en el que, claro, se plantea que con esto tiene que hacer una aplicación, la aplicación ya necesita otra serie de cosas. Y un ejemplo paradigmático es el routing, ¿vale? El routing en Polymer, los que estuviste... ¿alguien estuvo ahí en la charla de Polymer de Gloria? Pues visteis que el component, el Carbon Route era bastante complicado. O sea, teníais que definir arriba el Carbon Route, luego los paths, además tenía un query panel por arriba, luego definían templates don't-if por abajo, ¿vale? Si estuvisteis en la charla de Angular 2 de la semana pasada, visteis que el routing era una anotación y los paths, y ya está. Con lo cual, mucho más sencillo. Ese es el ejemplo paradigmático que digo, de que en Polymer se están complicando mucho la vida para intentar atender todas las peticiones que le hace la gente. Y de hecho, dicho por Félix, ya también se están cansando un poco también de hacer componentes. O sea, ellos han proporcionado una librería para que tú hagas los componentes, no para que les pidas que hagas componentes, ¿vale? Y encima que se acerquen a un framework, porque el framework ya existe. Entonces, ve que con Polymer se queda cojo. Tiene una librería de componentes muy chula que se ha creado, pero no sabe interactuarlo bien o conceptualmente es más complicado. Al final el proyecto se retrasa y es un lío. Entonces empieza a estudiar Angular 2. Angular 2 ya es un framework, ¿vale? Y es un framework que de una forma muy cómoda y muy rápida, como vimos la semana pasada, y que no estuviera la semana pasada, tiene el vídeo publicado en la web, de una manera muy rápida te creas el esqueleto de la aplicación.
De hecho, es muy cómodo hacer un prototipo de aplicaciones. Esto está mucho más orientado hacia la lógica de negocio, hacia la lógica de negocio y sobre todo a los desarrolladores. Los desarrolladores que necesitan tener inyección de dependencias, tener todos sus servicios reutilizables, que sean testeables, etcétera, ¿vale? Pero Angular 2 carece de otra cosa, y es que no proporciona ninguna facilidad para el diseño de interfaces ricas. Siempre tenemos que tirar de librerías de terceros. Por ejemplo, ahora, para el mundo empresarial, está muy bien la integración entre Angular 2 y PrimeNG. ¿Conocéis PrimeNG? Prime Faces, con JSF, componentes visuales muy potentes, empresariales, el Data Grid y demás, ¿vale? Que ya tiene su parte que se integra perfectamente con Angular 2 a través de directivas. ¿Vale? Pero ya es una integración de terceros. Realmente, nativamente, el framework no te ofrece nada. Por eso ya te tienes que integrar con cosas. Entonces, Thomasine empieza a pensar y dice, hombre, pues casi que la solución va a ser juntarlos. ¿Vale? ¿Por qué van a estar peleados? Yo, con Angular 2, me creo aplicaciones, creo el esqueleto de las aplicaciones muy rápido. Los desarrolladores encima no se tienen que preocupar del tema de la apariencia, ¿vale? Ellos hacen una aplicación, pues como vamos a ver ahora que hicimos la semana pasada, con todo nativo, ¿vale? Solamente se centran en la lógica de negocio y en desarrollar, que ya es bastante. Y mientras tanto, los diseñadores y arquitectos de la empresa van creando una librería de componentes que cumplen con una homogeneidad y dan una imagen de marca, ¿vale? De tal forma que luego en las aplicaciones vamos a ver ahora cómo es muy sencillo integrar esos componentes dentro de nuestras aplicaciones. ¿Vale? ¿Alguien quiere añadir algo hasta ahora o vamos al live coding? Os veo muy callados, ¿eh? Bueno. Entiendo que vamos al live coding. Vale. De la semana pasada, ¿vale? Este es el proyecto que hicimos, el NG2 Meetup, ¿vale? Que sería este. Si os acordáis, ¿vale? Pues simplemente era una conexión API REST con GitHub. Aquí le poníamos el usuario y este nos devolvía, ¿vale? Entonces, esta es la parte de desarrollo, pero esto también se podía ejecutar en un WordPress. En un library. Este es puramente Angular 2, ¿vale? Es una aplicación de escritorio gracias a Electron. Y se me ha olvidado grabar la pantalla. La empiezo a grabar ahora. Vale. Y en un simulador de iOS, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Pero fijaos que esto yo lo hice muy rápido con Angular 2, pero la apariencia no es todo lo deseable que quisiéramos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Aquí yo tengo dos proyectos. Tengo el que os podéis bajar directamente de GitHub, ¿vale? Y luego tengo un proyecto para trabajar con Polymer. Entonces, en este proyecto entrarían los desarrolladores, ¿vale? Y ahora yo me pongo la gorra de arquitecto y un poco de diseñador. Pero como diseñador no soy, pues va a quedar la cosa como va a quedar, ¿vale? Entonces, en este proyecto, si vamos al index, veis que ahí estoy metiendo el polyfill necesario, el web component, ¿vale? Para poder ejecutarlo en distintos navegadores, que no sean Chrome, y Opera también tiene el 100%. Y estoy importando una librería, ¿vale? En esa librería, yo lo que estoy haciendo como arquitecto y como diseñador es ofrecerle a mis desarrolladores una serie de componentes visuales que puedan utilizar en sus aplicaciones, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la librería, bueno, pues yo he decidido que la aplicación vaya a ser estilo Material Design, ¿vale? Con lo cual, Polymer ya tiene un apartado que son los paper, ¿vale? Que es el que te ofrece ese estilo. Entonces tenemos un paper button, un paper input, un paper card, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora, pues para enseñaros desde el principio, ¿vale? Es un primer componente con Polymer. Entonces, para crear un primer componente con Polymer, dime.
Así. Vale. Yo aquí importo un fichero. Y en este caso es una buena práctica que le deis siempre a los custom elements hay que darles un guión, ¿vale? Y siempre sería como un identificador de la empresa y lo que sea, ¿vale? En este caso, como no, vamos a empezar con un hello world, ¿vale? Esto estaría aquí. Y ahora lo que hago es crearme ese fichero. Entonces, ese fichero simplemente es un HTML. Que de hecho se me ha olvidado poner aquí HTML. ¿Vale? Y ahora con Atom, yo utilizo Atom, la verdad es que me encanta. Yo creo que gracias a este terminal y a muchos snippets que tiene. Y entre ellos el de Rob Johnson, que si tú pones PE y le das a intro, ¿vale? Pues ya te crea la estructura del elemento y además te permite escribir el ID y el is, ¿vale? Entonces, fijaos, para el que no haya visto nunca Polymer, al final un elemento se compone está dentro de una etiqueta DOM-module, ¿vale? Que tiene un ID y ahí tienes dos secciones. Tienes el template y tienes el script. En el script tú es donde trabajas con Polymer y en este caso, por ejemplo, le dices que el selector sea tnt-hello, es decir, la etiqueta, ¿vale? A la etiqueta que va a responder es a tnt-hello. Y luego en la sección de template se divide en style, donde tú le das el estilo a ese componente, y luego debajo de style es donde tú añades el contenido, ¿vale? Entonces, en este caso, pues una cosa sencilla como esta, ¿vale? Ahora, si en el index, ¿vale? Este sería nuestro banco de pruebas, y fijaos que yo soy el arquitecto y el diseñador por ahora, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí mi banco de pruebas que es completamente independiente de lógicas de negocio, de aplicaciones, del día a día, de todo, ¿vale? O sea, a mí ha habido una necesidad de crear este componente y yo lo estoy creando en mi entorno y lo estoy probando en mi aplicación, ¿vale? Entonces simplemente utilizo la etiqueta y ahí tenéis el hello. Vale. De una forma muy sencilla, lo que podemos hacer es indicarle una propiedad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, name. De la charla de ayer de Gloria Bueno, ¿vale? Lo que me quedó claro es que habría que definir en las propiedades un valor por defecto para no tener un defined, ¿vale? Aunque en este caso tampoco importaría tanto, pero de esta forma también os lo enseño. Aquí en estas propiedades le podríamos dar un tipo, ¿vale? Que nada tiene que ver con TypeScript ni nada de esto. Y le podríamos dar un valor por defecto que le pondríamos por defecto en un alarde de originalidad. Entonces, como yo no le he puesto nada, ¿vale? Pues directamente me va a coger el valor por defecto. Si yo ahora, dentro de mi banco de pruebas, le indico aquí un nombre, ¿vale? Pues hello a todos. ¿Vale? Entendido, esto es el componente más básico que se puede hacer con Polymer. Vale. Entonces ahora la idea es estilizar de alguna manera la aplicación de Angular 2, ¿vale? Entonces, si os fijáis abajo, pues hay un texto y una imagen. Vale, pues yo para estilizar eso, lo que voy a hacer es, bueno, en primer lugar, y para que no se me olvide, voy a escribir aquí el fichero. Si veis que hay algún typo o lo que sea, por favor decídmelo, ¿vale? Por ejemplo ese, por ejemplo ese, por ejemplo ese. tntcard.html. Vale. Entonces yo ahora me creo mi componente, me creo mi fichero tntcard.html, ¿vale? PE, tal. Vale, ya está. Y ahora aquí pues le digo tntcard.
Entonces, yo lo que voy a utilizar aquí es el paper card de Polymer, ¿vale? Que ya te ofrece ese elemento visual. Entonces, yo aquí utilizo paper card, ¿vale? No quiero acciones, ni quiero nada. Aquí le pondría la propiedad login, ¿vale? De hecho, le voy a poner login 2 puntos, como hay. Y el paper card tiene una propiedad que es image, que yo podría inicializar con otro elemento, con otra propiedad, quiero decir. Bueno, en este caso no las voy a inicializar, ¿vale? El hecho de poner corchetes o poner llaves es el one-way data binding o el two-way, ¿vale? Generalmente siempre va a dar mejor rendimiento el one-way, con lo cual yo siempre para este tipo de componentes utilizo los corchetes, ¿vale? Porque además no quiero actualizar nada dentro ni que se actualice la vista. Entonces, una vez que ya está creado, lo vamos a utilizar en el campo, en el banco de pruebas, ¿vale? Entonces, tntcard, le vamos a pasar un login, que en este caso pues es el mío, y el avatar, que lo que voy a hacer es copiar el image address, ¿vale? Y siempre muy importante, cuando estéis trabajando con un custom element, no vale cerrarlo de esta forma, ¿vale? Siempre hay que cerrarlo de la manera tradicional. ¿Vale? Si no, vamos aquí al banco de pruebas y lo guardo. ¿Vale? Pues ahí lo tenéis. Ya no están separados, sino que ya es un card donde sale la imagen mucho más grande y abajo el texto. ¿Vale? Ya os digo, aquí estamos en la fase de arquitectura, diseño. Vale, pues vamos a darle también un poco de estilo a ese paper card. tntcard, quiero decir. Entonces, dentro del estilo, lo que vamos a hacer es hacer paper card y le vamos a dar un background color, ¿vale? Red y un color white. Por si ha venido alguien del Atleti, pues por lo menos que se sienta como en casa, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Pero hay una cosa muy interesante de Polymer, que es que yo puedo dejar al desarrollador decidir qué elementos o qué propiedades de estilo puede modificar en las aplicaciones, ¿vale? Para eso, lo que hago es aquí definir una variable que sea tntcard. Esto es una buena práctica que se llame igual que el componente, ¿vale? Y luego pues la propiedad. Background, ¿vale? Si yo aquí pongo coma y le doy un valor, ¿vale? Lo que me va a coger es ese valor por defecto. Para que no se me cambie el de Atleti, lo voy a dejar igual. Y aquí voy a definir otro que sea tntcard color white. ¿Vale? Entonces, bueno, pues mi trabajo como diseñador y arquitecto prácticamente está a punto de finalizar. Y lo que voy a hacer ahora es publicar esta librería, ¿vale? Entonces, para publicar la librería lo hago con NPM. Lo lógico dentro de un entorno empresarial es que esa librería no vaya al repositorio central de NPM, sino que tengamos un repositorio corporativo, ¿vale? Para eso, bueno, le voy dando npm run publish. Todos estos npm run, si alguien luego tiene alguna inquietud por saber lo que hacen, ¿vale? Pues os lo explico sin problemas, pero vamos a seguir con la demo. Bueno, un segundo, le voy a cambiar la versión primero. Va a ser la versión 3.4.2, ¿vale? Y ahora la publico. Entonces,
No sé si conocéis la nueva versión de Nexus o habéis trabajado alguna vez con Nexus. Generalmente la gente que trabaja con Maven suele tener un repositorio corporativo de Nexus en su empresa, ¿vale? Y la nueva versión de Nexus, pues aparte de Maven, también trae ya NPM, RAW, Nugget, Docker, ¿vale? O sea, es súper interesante y rellenando un formulario ya tienes un repositorio corporativo de esta tecnología, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ahí tenéis la librería que yo acabo de subir. ¿Cuántas pruebas he hecho antes, eh? Vale, aquí tenéis la 342. Entonces, ya me quito la gorra de arquitecto diseñador y me pongo la de desarrollador. Me voy a mi proyecto de desarrollo, ¿vale? Y lo que hago es un npm run update tnt lib. Esto lo que va a hacer es desinstalarme la que ya haya y ponerme la última que haya en el repositorio, ¿vale? Se la baja, ejecuta Bower y ya la tengo disponible para poder utilizarla en mi aplicación. ¿Vale? Si vais aquí a JSM Packages, npm, pues ahí tenéis el Authentia University Lib. ¿Vale? Entonces, si ya la hemos utilizado más veces, pues ya lo tendremos configurado, pero en este caso no la hemos utilizado, con lo cual vamos a configurarla. Para configurarla, y voy a poner aquí las Developer Tools para que veáis el error que va a dar y lo podáis identificar. Si nos vamos al fichero de Bootstrap, ¿vale? Aquí lo que podemos hacer es importar la librería Authentia University Lib, ¿vale? Entonces hacemos un import Authentia University lib.html, ¿vale? Ahora va a dar un error. Va a dar un error porque systemjs, si lo pongo en su sitio, perdón, ¿vale? Ahí está dando el error, porque está esperando que eso sea un systemjs, está esperando que eso sea un JS. El lib está buscando lib.html.js. Systemjs tiene plugins y el plugin que vamos a utilizar en este caso es el de HTML, ¿vale? Este lo vamos a instalar npm run install HTML, ¿vale? Y este va a instalar el plugin necesario y también va a instalar el Vulcanize. Vulcanize, que es una librería que te permite compactar todos esos HTMLs. Entonces, para que haga caso a ese plugin, esto tiene que terminar con exclamación, ¿vale? Entonces, ahora ya cuando lo guarde, el error habrá desaparecido, ¿vale? De esta forma, ya puedo utilizar mis componentes de TNT y los que yo tenga publicados dentro del lib.html en mi aplicación. Y lo que digo lo hago y me voy a REST Component, ¿vale? Y aquí tenéis el componente que creamos la semana pasada de Angular 2. Entonces, aquí hay un input, ¿vale? Pues yo lo que puedo hacer aquí es un paper.input. Le voy a dar un type search, porque le pone ahí una estrellita para poder borrarlo. Y le voy a dar un label, pues porque queda muy chulo. Usuario GitHub. ¿Vale? Lo mismo, como es un custom element, cerrarlo mejor de esta forma. Dime dónde. Gracias. Gracias, amado público. Vale. Y ahora lo que os quiero enseñar es la integración que existe entre Angular 2 y Polymer, ¿vale? En Angular 2 creábamos una variable interna que luego se la pasábamos al método, ¿vale? Pues para poder integrarlo con Polymer es tan complicado como hacer esto. Integración inmediata. ¿Vale?
Fijaos como mi input se ha convertido en un paper input, ¿vale? Yo cuando escribo hace esa animación tan chula y esto sigue funcionando, ¿vale? Integración perfecta. De hecho, esa integración tan perfecta la podemos ver también en el button. Si yo uso un paper button, raise, para que quede un poquito más chulo, paper button, buscar, ¿vale? Ahí me salen los dos y simplemente el event binding de Angular 2 me vale perfectamente para el elemento de Polymer. ¿Vale? Pues lo mismo. El botón escueto de antes se ha convertido en un paper button. ¿Vale? Pero es más, yo puedo utilizar un paper icon button e indicarle que esto sea un icon search. El click lo dejaría exactamente igual, ¿vale? Y esto lo quitaría. De tal forma que se convierte en una lupa. Si no me equivoco. Claro, el tag final, gracias. De tal forma que se convierte en una lupa. ¿Vale? Y esto pues sigue funcionando. ¿Correcto? Pues ahora vamos a utilizar, bueno, incluso este event binding, que sería de Angular 2, ¿vale? Aquí también podríamos poner el onClick, que es más de Polymer. Y seguiría funcionando. O sea, veis que la integración entre ambas es 100%, ¿vale? Y luego aquí vamos a utilizar nuestro elemento que hemos creado, que es el tntcard, donde le vamos a indicar el login, que ya podéis imaginar que esto pues también funciona. A esto le llamé avatar. Con lo cual la interpolación que hacíamos en Angular 2 la podemos hacer en un elemento de Polymer. Aquí cerramos nuestro componente, ¿vale? Y fijaos, este asterisco de ngIf, ¿vale? Que lo que nos permitía era que no diese el error cuando el person todavía no estaba inicializado, lo podemos establecer perfectamente dentro de nuestro componente. De esta forma, si guardamos, ahora vamos a arreglar 82, ¿vale? Y ahí tenéis. Hemos estilizado el input, hemos estilizado el botón y nuestro componente lo estamos utilizando. Pero como dije antes, también podíamos o habíamos dejado al desarrollador la decisión de estos colores, ¿vale? Pues una forma que tiene el desarrollador de meter estilo dentro de Angular es a través de la propiedad styles dentro del componente, ¿vale? Pero de una forma mucho más controlada lo podemos hacer utilizando Polymer. De tal forma que si aquí nos creamos dentro de una carpeta styles, un fichero styles.html, y esto con un custom style, custom style de Polymer, y el modificador root, yo aquí le puedo dar valor a esas variables. Entonces, yo aquí le digo tnt card background blue y tnt card color white.
¿Por qué white? No, red tampoco. Green. ¿Vale? Y ahora guardamos esto, lo referenciamos dentro de la librería de Bootstrap, ¿vale? App styles.html y que no se nos olvide la exclamación para que entre en juego el plugin. Y de esta forma, ahora cuando vayamos aquí, pues tendremos el azul y el verde. No, el que no lo vea, bueno, es distinto a lo que había antes. ¿Vale? Pero para que veáis que todo esto sigue funcionando de la misma... ¿Se ha ido? No. Sigue funcionando de la misma forma, ¿vale? Vamos a poner esta aplicación en producción, ¿vale? npm run pro. ¿Vale? Y fijaos el detalle. Ahora, la semana pasada, cuando yo hacía un npm run pro, solamente me sacaba un bundle.js. Ahora, gracias a este plugin de System.js y el Vulcanize, lo que me saca es un bundle.js y un bundle.html. ¿Vale? Con lo cual, yo ahora, en el resto de aplicaciones que tengo referenciado esto, pues ya lo tendría. Voy a refrescar la aplicación de iOS, ¿vale? Para eso utilizo Córdoba simplemente. Y ahora veréis como en WordPress, ¿vale? Eso cuando pasa es por el course. Hay que hacer así y ya está. ¿Vale? En WordPress funciona con el estilo que nosotros le hemos puesto, la integración entre Angular y Polymer, ¿vale? Anda que le voy a cambiar color, pero bueno, lo veis. ¿Vale? En Library funciona también de igual forma. La aplicación de Electron también funciona. Lo cuadro un poco. Y la aplicación móvil, veis que ya ha refrescado. Y también tenemos nuestra imagen nuestro estilo de material design, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces, queda demostrado que Thomassin tenía razón, ¿vale? Y estas dos tecnologías trabajan mucho mejor unidas, ¿vale? Yo hasta aquí. Si queréis abrir una ronda de debate o preguntas, o queréis ver más en detalle cualquier cosa, dime. El micro. La de Polymer la contestas tú. Yo solo sí quería, me dejabas aportar una cosa sobre los estilos que has dicho. Polymer tiene bueno, realmente no es de Polymer. Hay un bug con el tema de los estilos, que es por el sim que utilizan. Si vuelves, por favor, al estilo que has creado. En el fichero, el del custom style. Sí, lo estoy buscando. Aquí. Vale. Esas variables siguen la especificación de variables de CSS, que es nombre de variable y un valor único. Si por algún casual no te das cuenta y pones dos valores entre llaves, o sea, creas una variable que tiene dos atributos de CSS con valores, por ejemplo, un border y un mixin, dices. No, pero sin llegar tú a tener la intención de hacer un mixin ni aplicarlo como un mixin. O sea, a lo mejor estás pensando luego en hacer un mixin, pero luego lo aplicas como variable. Sí, ya hacer un mixin. O sea, hacer esto, vamos. Sí, creas ahí llave y defines, por ejemplo, un border y un background o lo que sea. O sea, creas dos reglas. Pero eso en vez de aplicarlo como un mixin, lo aplicas como una variable directamente. Eso te puede salir sin querer porque estás pensando al principio que ibas a tener dos propiedades y luego resulta que tiene uno y demás. Eso luego si tú lo ejecutas, el sim que tiene Polymer para tratar estas variables se lo traga, o sea, funciona. Si luego tú aplicas un paquete para hacer compresión de estilos, para hacer vulcanizado, para lo que fuera, podría encontrarse con un problema con eso, porque estos paquetes van contra la especificación estándar, entonces se encuentran con una regla que no entienden, y no continúan y con lo cual te rompen la
el resto de la conversión. Te digo por qué me pasó. Y es realmente un bug, se lo reporté como issue y sí, lo saben, o sea, es el SIM que usan, que saben que les pasa eso. Por ahora, de momento, creo que lo tienen todavía abierto por temas de rendimiento o algo así me comentaron, solo para que por si os pasa, no, o sea, la aplicación os va a funcionar salvo que luego apliquéis pues eso, una tarea luego de compresión al resultante que hagáis, porque si vais a comprimir estilos se basa o sea, al final va a buscar los patrones de la expresión que tiene la especificación y se encuentra con una regla que es como, por ejemplo, en verano si me decías de usar SAS con Polymer, pues había muchos problemas. Sí. Porque en verano las librerías, te hablo de verano pues cuando más o menos estuve más pegándome con ello, en verano las librerías que habría para comprimir SAS no se llevaban bien con la especificación de las variables que se usaban aquí. Ahora ya se pueden compilar y no hay problema, pero son librerías que se han ido adaptando a las variables de CSS y demás. Entonces, son problemas que te podrías encontrar a posteriori. Y porque a mí me pasó y cuando de repente, después de depurar una aplicación grande, hasta detectar qué fichero era el que rompía los estilos y detectar qué regla era la que rompía los estilos, vi que era porque se había pasado al desarrollador y lo había puesto en 2 reglas y es que el paquete original no iba a comprimir eso nunca. No había problema, se podía corregir porque realmente era un fallo de la hora de desarrollar, es decir, solo es un único valor. Pero bueno, simplemente por comentarlo, por si le vuelve a pasar a alguien, o si le pasa. Bueno, al menos lo que he trabajado yo con Polymer de una forma sencilla, como habéis visto, o sea, funciona estupendamente. Al final, el poder dividir esto en roles y dedicar a los desarrolladores a desarrollar con un framework y a la gente a los arquitectos y diseñadores trabajar con una librería independiente del negocio, al final lo que aporta es productividad y que cada cual se centre en lo suyo. No que todo el mundo entre en la vorágine del día a día de las aplicaciones. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es un poco el feedback de lo que os ha parecido, si os parece esto productivo o empezaréis a aplicarlo mañana mismo en el trabajo. Si ya es muy estable. Mira, yo ya me canso de decirlo, pero el 4 de mayo es el NGConf. Buen momento para anunciar que ya están casi ya va al 90. Y el 18 de mayo en el Google I.O., pues ya sabes. No, sí, y el 26, 27 es el Angular Connect de Londres, pero una pregunta sinceramente, ¿vale? Supongamos... ¿El Angular Connect no es en octubre? Septiembre. ¿Septiembre? O sea, a no ser que tenga la fecha de la entrada mal. Ah, vale. Bueno, pero que había entendido de mayo. No, pero ahora, sinceramente, ¿vale? Supongamos que sale mañana la versión estable de Angular 2, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué gran empresa o qué compañía aceptaría el hecho de decir un framework de desarrollo que tiene menos de una semana de vida, lo voy a meter para una gran aplicación en producción? Seamos sinceros. Bueno, siendo sincero, yo creo que todos hemos puesto en producción en librerías de JavaScript que nos hemos encontrado por ahí, que seguro que son mucho menos estables que ahora mismo el estado actual de Angular 2. A ver, que sí, de acuerdo, pero una cosa es la librería de JavaScript que tú metes ahí, que te da una funcionalidad lógica y cerrada de lo que es tu aplicación, y otra cosa es el framework sobre el que vas a basar la lógica de negocio y la lógica de navegación de tu aplicación principal. Otra cosa es que no te funcione el componente de las fechas o no te haga la transformación de las fechas bien. Otra cosa es que la aplicación no te navegue ni te abra. Yo te digo, mi sensación y mi feeling, o sea, con todo lo que he hecho, es que es un framework súper estable. No, sí, conforme y muy chulo. Y muy chulo, además. Se hacen aplicaciones súper rápidas y además lo bueno que tiene... O sea, tú tienes razón en una cosa. ¿Viniste la semana pasada? No pude. Vale, bueno, la semana pasada yo enseñé una gráfica del ciclo de sobreexpectación, ¿vale? Angular 2 está en el hype, ahí, arriba del todo.
Y cuando saquen la versión estable y todo el mundo se ponga a mirarlo, por lo menos, empezará el abismo. Uy, esto es muy grande, uy, esto falla, uy, lo que sea, ¿vale? Pero es un framework tan potente que se integra con tantas tecnologías de todo tipo, ¿vale? O sea, ya has visto que aquí se puedes hacer una aplicación móvil para Android, para iOS y para Windows 10. Puedes hacer una aplicación de escritorio con Electron. Puedes hacer aplicaciones nativas, pero implementadas con el framework, con NativeScript. Puedes integrarte con Polymer, con React, con... Al final, todo eso lo que va a hacer es vencer rápidamente ese abismo de desilusión y empezar en la meseta de productividad. Y sobre todo por una cosa, porque es que sigue el estándar. O sea, no es una guerra que haya iniciado, bueno, sí la inició Google, ¿vale? Pero no está solo él, porque ya todas esas ideas las ha metido en el estándar. Con lo cual, al final, todos se tienen que ceñir al estándar. A mí, personalmente, lo que me extraña es que el resto de navegadores no implementen todo el tema de Web Components, por ejemplo. O sea, yo, de verdad, soy partidario de poner en todas nuestras aplicaciones, como hace 10 años hacíamos con Internet Explorer, optimizado para Chrome. Porque es que se lo merecen. O sea, es que son ellos los que están revolucionando la web. El resto se están quedando atrás. No. Sí, yo totalmente conforme con todo lo que has dicho, ¿eh? Te lo digo de verdad, pero creo que todavía, por los reticentes que son, sobre todo las grandes compañías, al aventurarse con nuevos frameworks, nuevas librerías, ¿vale? Sinceramente yo creo que de aquí a que veamos proyectos fuertes en Angular 2 todavía va a pasar. Pero yo creo que no pasará tanto como piensas. Bueno, Sobre todo por la expectación que está causando. O sea, la gente lo conoce. Yo con respecto al comentario, si lo peligroso es que hay proyectos HTML con jQuery en producción y que eso no le da miedo a las empresas. Entonces, si ahora te están diciendo que se van a poder utilizar y desarrollar con buenas prácticas, creo que esto me da menos miedo. ¿Vale? Porque además tú fíjate, o sea, es que nos estamos llevando todo lo bueno de la programación del back, nos la estamos llevando al front. O sea, ya no es solo Angular 2, ya es Angular 2 con TypeScript. Y que es el único framework que te proporciona inyección de dependencias. Que la inyección de dependencias para hacer un código testeable es fundamental. lo planteo a ir pasando por... Es que Solo una pregunta. Una cosa, de lo que comentabas de... dices, saca Angular 2 y hace una semana. Llevan trabajando en Angular 2 desde hace 2 años. De hecho, antes se llamaba Angular Dart. O sea, yo me acuerdo hace 2 años en el Congreso de París, cuando hicieron la bomba de decir Angular 2, nada de control, nada, nos quedamos todos así en plan de, en serio. O sea, ahora que por fin habías conseguido conocer Angular 1, ya te familiarizabas con él, de repente te sacan así, fue como... Pero, vale. claro, Entonces, porque es necesario por los web components, sí, para aprovechar los web entonces, components. el hecho de decir, a mí me dicen esta semana que sacan Angular 2 y para mí no es una semana, es decir, es que llevan trabajando y sí, que van a obtener un feedback muy fuerte, pero llevan trabajando tanto tiempo que no me parece o sea, no, para mí no es una semana, para mí son 2 años. Luego, los clientes, yo he trabajado y trabajo para grandes clientes que están usando Angular 1.5, están usando Polymer. Cuando saquen Angular 2 oficialmente, el año pasado de hecho en otro banco querían usar ya Angular 2 y dijimos, no, esperad, a ver, todavía no, pero en cuanto lo hagan oficial, pues para adelante, si luego es probar cosas. Y en varios, tampoco puedo hablar de los bancos en los que he estado, pero... Hombre, yo te digo que los departamentos de arquitectura ya tienen muy en cuenta esta tecnología. O sea, no son los grandes clientes, las grandes empresas no son tan reacias llámese Pepito.2. O sea, no son tan reacias al uso de estos frameworks si les van a aportar Angular 2, React, Polymer, el que sea. O sea,
Yo te digo, A ver, está claro que hasta que no lo hagan oficial, no vas a dar el paso de decir, mira, porque a mí, pues obviamente sí, está en beta. El momento en que lo hagan oficial, yo no voy a decir, no, es que lo han presentado la semana pasada. De hecho, el año pasado Polymer fue mucho más arriesgado con eso. Porque Polymer pasaron de la 0.5, 0.7, 0.5, 0.8, 0.9 y repentemente en el Google I.O. dijeron 1.0 listo para producción. Y claro, rompía muchísimo. Es decir, si la anterior versión estable que tenía era la 0.5, la 0.8, 0.9, bueno, ibas viendo cosas que iban a incorporar a 1.0. Pero de la 0.5 a 1.0 el cambio era brutal. O sea, yo me acuerdo que tenía que dar una formación y en la semana que iba a dar la formación me sacaron la versión 1.0. O sea, tuve que rehacer todos los ejercicios que de hecho para cuando tuve que cambiar los ejercicios todavía no habían sacado la guía de migración. O sea, tuve que ir mirando qué tenía que cambiar para que me funcionase con 1.0. O sea, iPolymer, por ejemplo, fue mucho más arriesgado para decir, esto ya se puede usar. En cambio, Angular, obviamente es mucho más, a lo mejor más complejo todo lo que tienen, toda la expectación, lo que dice la gráfica. O sea, es verdad, la gente estará como loca con Angular, la expectación que están creando, está todo el mundo ahí. ¡Ah! yo creo que es un framework que se vende solo por el tema de la inyección de dependencias, que ya lo tiene Angular 1, pero porque Angular 1 ya lo conoce mucha gente, ya mucha gente lo tiene en producción. Y es que es venderle simplemente la verdad. Es que Angular 1, ya conoces Angular 1, está bien, pero podría estar mucho mejor en rendimiento, aprovechando los web components. Es que al final con Angular 1 hay un ciclo de DJs, hay una serie de historias que se han inventado para poder hacer esto mismo, que ya lo puedes hacer de forma nativa. Con lo cual, el rendimiento, sí o sí, siempre va a ser mucho mejor una aplicación de Angular 2. Si me cuentas el rendimiento de Angular 1 o de Angular 2. ¿No es válido por? Porque si ahora coges y optimizas el rendimiento, si tú haces las cosas bien y tienes un diseño de interfaz correcto, ¿vale? El rendimiento de una aplicación buena o de una aplicación web es bueno siempre y cuando, según estándares, la página se carga en menos de 3 segundos. Y eso lo puedes hacer tanto con Angular 1 como con Angular 2. Pero con Angular 1 con muy buenas prácticas. O sea, siguiendo muy buenas prácticas y sabiendo lo que haces. Con Angular 2 ya lo tienes de serie. Suponemos que las personas, para eso, cuando los arquitectos y las buenas prácticas están también para seguir los hacerlos. Lo que quiero decir es que el hecho de que tienes una página en Angular 1, la pasas a Angular 2, el rendimiento que te va a suponer. Hombre, si la página tiene 2 elementos en el DOM, ninguno. Si tiene 1000 o 10.000, sí. Te va a dar mejor rendimiento en Angular 2. No, yo que sé, una lista o lo que quieras. Al final, sí, se puede dividir, se puede hacer paginación, lo que quieras. Y es que me acuerdo una vez que tuve un compañero que me dijo, casi me voy a subir al estrado, que me acuerdo una vez un compañero que me dijo, tengo un problema, me va lenta la página de Angular. Y yo le pregunté, le dije, vale, pero ¿qué tiene la página? Y me dijo, un scroll infinito de 2000 elementos. Claro. Y yo, vale, pues sí tienes un problema. Lo que quiero decir es que si generalmente sigues las reglas de wikis, ¿vale? Porque generalmente a mí este tipo de cosas mi departamento de calidad no me lo deja hacer, ¿vale? Más de 7 elementos por pantalla, pierde el foco el usuario, ¿vale? Ya, pero fíjate que Angular 2 lo que hace es simplificar todo eso. O sea, Sí. simplifica Sí, todo sí. el Angular 1. Si no lo digo, pero el argumento del rendimiento a nivel de frontal a mí no me vale porque cuando tienes problemas de rendimiento es porque lo has programado mal, no porque el framework esté mal. Es decir, yo veo manuales de optimización de JavaScript y Bueno, pocos... a lo mejor necesitas un scroll infinito por narices. O sea, porque te lo dice el jefe. Vale, metes un scroll infinito por narices porque te lo dice el jefe. Entonces es tu misión el hecho de hacer que el scroll se cargue. Cambiar de jefe. También es. No. Bueno, sí, hay otros trucos, pero sí, el asesinato o la división es un... No, pero generalmente el hecho de hacer una página que sea estable, cuando una persona ha seguido las buenas prácticas y ha programado bien,
la página es eficiente y el cambiar de framework te puede llegar a ahorrar 600, 700 milisegundos, que es medio segundo en la vida de la optimización del usuario frontal y medio segundo. Pero, o sea, tampoco tienes que ver solo el rendimiento. También cuenta el hecho de que de una forma mucho más sencilla estás ganando rendimiento. Sí, a ver, O está sea, al otro lado. una directiva, un DDO en Angular 1 es infinitamente muchísimo más complicado que crearte un componente como los que hemos visto. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces estamos hablando de la productividad del desarrollo. En cuanto a productividad del desarrollo sí que hay una ventaja muy grande. En cuanto a eficiencia de la aplicación web en sí, o sea, la eficiencia de la web en sí es un argumento para un microservicio, es un argumento para un back que accede a datos, pero no es un argumento para un frontal. Por lo menos no es un argumento en cuanto a la decisión de un framework u otro, en mi opinión. Y ahora que me mate alguien. Bueno, saliendo un poco del debate, No. ¿cómo convive un preprocesador CSS con Polymer? Ejemplo SAS. Mira, Félix tiene una ganas loca de contestarte. Poderse se puede. Ya te digo, si lo ¿Pero haces se debe? tendría sentido, mejor dicho. Decir, Yo pienso que no. a ver, si lo intentabas hacer en verano, junio, julio, mayo, junio, julio, las librerías que... Yo SAS, ¿vale? LESS no uso LESS, ¿vale? Yo soy más de... O sea, uso más SAS. Las librerías que había de compilado, de preprocesado de SAS, que había... O sea, con Gulp estaba una que se llamaba Gulp SCSS y había otra que tenía un Gulp, algo entre medias y luego SCSS, ¿vale? Ya te digo que en ese momento tenían problemas a la hora de cuando se encontraban variables de este tipo y algunas reglas que ellos tenían. Por eso está el list custom, aunque bueno, el list custom lo añadieron después. Pero tenían problemas a la hora de compilar y preprocesar los estilos. Y ahora han actualizado, ya se puede preprocesar, ya te puedes generar los CSS con las... Vamos, puedes generar los CSS. Ahora, ¿tiene sentido que lo uses? Tú aquí en principio puedes usar los mixines y puedes usar variables de... que esto viene a ser o sea, la especificación de variables de CSS. Vale, entonces, a lo mejor no te hace falta el uso del ¿Del SAS o el...? sí, a la hora de darles estilos a tus componentes. A lo mejor. Si aún así lo necesitas por alguna otra historia, sí se puede. O sea, sí se pueden precompilar y pasarlo al... Yo lo que no haría es luego distribuir el componente con el SCSS, ojo. O sea, por lo menos para la hora de usarlo, ¿vale? Porque si no se empieza a dejar ahí mucho fichero que no hace falta. No sé si te aclaro la... Buenas. Yo te quería preguntar si lo que has explicado hoy de la integración lo tenéis en algún entorno productivo. No. Se han hecho pilotos en empresa grande, pero todavía no está en producción. Vale, yo te quería preguntar, ¿por qué consideras que las herramientas que nos da Angular para crear componentes no son suficientes y es mejor utilizar Polymer? Porque con Polymer siempre van a ser más reutilizables. Básicamente esa es la respuesta. Porque al final, mira, si te fijas, en un componente con Angular, ¿vale? Todos los componentes que tú te creas dentro de la aplicación de Angular solamente pueden vivir por debajo del padre, ¿vale? En el index. ¿Vale? ¿Ves ese app loading? Yo aquí no podría poner mi res por encima del app, ¿vale? Eso solamente tiene sentido dentro de ese. Sin embargo, si yo esto lo hago como lo he hecho con Polymer, ¿vale? Con Polymer, yo fuera de la aplicación de Angular, o sea, Polymer no tiene por qué integrarse solo con Angular, ¿vale? Polymer ya te vale para cualquier cosa. Entonces aquí podrías poner el nombre. ¿Cómo te llamas? Rafa. Vale, y por encima de la aplicación
pues tendrías el componente de Polymer. Por aquí. Cuando eras el arquitecto, ¿no? Y has hecho tu componente TNT, Sí. lo has puesto como dependencia de NPM. Lo he puesto como dependencia Sí, de para que NPM. luego lo utilizaras en tu aplicación, ¿no? Sí. O sea, este es mi proyecto que está Sí. gestionado con NPM y Bower. ¿Por qué no lo has puesto como una dependencia de Bower, sino de NPM? ¿Hay algún motivo? Simplemente porque veo que es más cómodo para mí, pues, mi forma de trabajo, porque mi forma de trabajo, si os fijáis, yo no trabajo con el Polymer Starter Kit ni trabajo con ninguno de estos, ¿vale? De hecho, no he encontrado ningún generador de Yeoman que te permita o que esté orientado a hacer una librería de componentes, con lo cual pues, me lo he creado yo. Félix seguro que sabe de alguna. Entonces, aquí en mi package.json, ¿vale? Yo lo que tengo son los scripts. Y esto es lo que siempre estoy ejecutando. npm run, npm run bower, npm live, npm pro y npm publish, ¿vale? En el caso del publish, pues yo he visto que es más cómodo publicar mi paquete de mi librería como paquete de npm y no como simplemente una librería de Bower o una dependencia de Bower. A la hora de importarlo ya en desarrollo, dices, ¿no? Sí. Para importarlo en desarrollo, lo que he hecho es el update tnt-lib, Sí, ¿vale? sí. Que al final yo lo que utilizo es JSPM. ¿Vale? En desarrollo yo utilizo JSPM, que se integra con NPM. Entonces, aquí con JSPM lo que hago es hacer un install de la librería si tengo esa librería, ¿vale? Me instalo la última que haya en el repositorio de NPM, ¿vale? Y esto en mi máquina ya está configurado para tirar contra el interno, que el interno es el que os he enseñado antes en Nexus. Entonces está tirando de este y no del general. Vale. Pero esto se podría hacer perfectamente en el general, ¿vale? Y luego lo que hago, bueno, es situarme dentro del directorio y ejecutar Bower para tener todos los componentes ya dentro de mi desarrollo. Vale, vale. ¿Vale? Lo que no he visto, y si alguien sabe cómo hacerlo, ¿vale? Es limitar, o sea, que mis desarrolladores solamente utilicen los elementos TNT. ¿Vale? Que si yo no quiero que utilice el paper input, pero sí que tengo un TNT que utiliza ese paper input, que no pueda utilizar el paper input. ¿Eso tú me entiendes? ¿Cómo? Sí, mira. Sí, correcto. O sea, todo esto son HTML imports, ¿no? Entonces tú te creas un componente de Polymer, en este caso el TNT card, por ejemplo, que utiliza el paper card. Entonces tienes que importar el paper card para poder utilizarlo. A la hora de pasarlo a desarrollo, tú utilizas el TNT card, pero también puedes utilizar el paper card porque está disponible Porque las... por mandato. Solo se usan las que vengan con TNT y punto. Sí, eso ya se me ha ocurrido. Pero que la propia librería solamente exponga los elementos principales. Pero porque si tu componente usa el paper, Sí, cuando lo instale, sí. ese componente... Va a seguir utilizando el paper y lo va a seguir utilizando igual. Sí, pero estará dentro del... No. A ver, no, porque aunque esté dentro del componente, Ahí en cuanto incluyas ese componente, digamos que lo vas a... Ahí está. Ese es el tema. Bueno, me ha surgido tener que hacer... No, es que surgió el otro día en una charla interna allí en De todas maneras, Valencia lo que comentabas antes del generador, eso a lo mejor si lo Sí. has visto, el generador que hay de Polymer... ¿El Polymer Starter Kit? No, ese es el No, sí, el de... Ya sé cuál el dices. de Yeoman hay uno, que Sí. está basado en el Polymer Starter Kit, pero el de Yeoman tiene subgeneradores que te permiten crear cosas más pequeñitas. Sí, el LM, Sí. eso lo he visto. Ese, por ejemplo, para componentes sí lo he usado. Para generar una aplicación entera, yo tengo uno mío que tengo para el proyecto, o sea que no... Pues entonces, yo lo que De todas maneras, subir este como generador de Yeoman, como hice con el de Angular. haciendo y un ya poco de spoiler lo del tenéis Starter Kit, están trabajando, hay una rama creada que se llama PSK2, donde están haciendo actualizaciones para añadir
pues en cuanto publicaron el Carbon Router, la gente enseguida empezó a decir, ¿y por qué no lo vais a incorporar al Polymer Starter Kit y tal? Entonces, están trabajando en un lavado de cara de la versión 1, que tienen una rama ahí donde están trabajando, y aparte hay un repositorio aparte en el Polylabs donde estaban haciendo otro planteamiento completamente diferente del Starter Kit para hacerlo un Pero poco más... ahí donde veo yo el problema de Polymer. El Polymer Starter Kit. El Polymer Starter Kit es un generador para crear aplicaciones con Polymer. Pero A ver, bueno, el problema que tiene, que eso lo comenté el otro día en la charla que di sobre el explicar el Polymer Starter Kit, es los farragos. la sensación de decir, me he perdido capítulos. Es decir, tú te lees documentación de Polymer, componentes y cómo se hace y demás, y tú esperas, dices, vale, pues el Starter Kit de Polymer será Claro, pero pequeñito. Pero Y de porque repente intentan meter el router, intentan meter ciertos componentes Claro, que no hay por pero dónde pillarles. eso, por ejemplo, lo que están ahora haciendo en el repositorio que tienen creado aparte del 2, es donde están haciendo eso que iba a ser como más... O sea, están intentando hacer un planteamiento en plan de voy a crear una aplicación muy sencilla. No voy a crear de repente todo esto de golpe, sino voy a decir que crees solo esto. O te voy a dar la opción de que me crees una aplicación así, y luego una un poco más grande, y luego un poco más grande. No de repente toda de golpe. Porque si no, con el Starter Kit que hay ahora, la sensación es decir, me he perdido capítulos entre la documentación y esto, de repente me calza en un router, el PageJS, que dices, ¿pero esto de quién es? ¿O esto de qué es? Pero es el que tienen ahí puesto. Claro. Por eso la gente empezó a demandar, oye, pero es que un componente de routing y tal, y sacaron el Common Router, están trabajando. Claro, porque con los componentes tú puedes hacer lo que quieras, pero hemos demostrado aquí que la integración entre el framework y la librería es muchísimo más sencilla. O sea, habéis visto que el código es súper sencillo y se hacen cosas bastante chulas. A lo mejor ahora cuando ya se oficializan ya la versión 2 de Angular, sí que es posible que a lo mejor haya una corriente muy fuerte de cogerse Angular 2 y la capacidad de los componentes de Polymer. Eso es la opinión que creo que puede pasar. ¿Vale? Cuando la gente empieza a ver que conviven muy bien, pues es que yo creo que se va a usar. Yo creo que se va a usar también porque además los diseñadores y arquitectos solamente tendrán que saber Polymer y podrán poner toda su sesudez en aplicar todos los principios que ya hemos visto en otras charlas de Javier Vélez, por ejemplo, y poner todo su empeño en hacer una arquitectura correcta y unos componentes que realmente se demanden, mientras que los desarrolladores solamente tendrán que saber Angular 2. Dime. Una pregunta con respecto a Polymer. Todos los métodos internos de función, ready y demás, ¿están? ¿No están? En Polymer, claro, sí. Sí. Sí, es que o sea, este proyecto de la auténtica University Lib es solo Polymer. Y si os habéis fijado, cuando yo lo he metido dentro de mi proyecto de Angular, yo en ningún momento le he dicho que estoy utilizando Polymer. Solamente estoy utilizando la librería. Sí, te digo el on-fire event que se generan o se utilizan dentro de los componentes Polymer para la interacción entre componentes. Sí. ¿Se utilizan o se van a cruzar con los ciclos internos de Angular 2? Eso no lo he probado. Pero yo entiendo que si haces la librería solo con Polymer y la integras de esta forma, al final has visto que el event binding y las propiedades se llevan perfectamente. Pero ya os digo, es que también hay que limitar un poco Polymer a lo que es una librería visual. O sea, tampoco tiene que tener tantas interacciones. Al final es eso, es con una única etiqueta dar otra sensación. Por eso digo que prácticamente solamente habría que hacer componentes de Polymer que fueran read only. O sea, que tampoco tuviese mucha interacción por debajo. Yo quería preguntar si el hecho de tener al final algo tan grande como un framework Angular 2 ¿Sí? y otro framework Polymer, Que no es un framework. librería, pero potente como es Polymer, si sobrecarga mucho la web, en peso, en rendimiento. El bundle y todo eso, dices. Sí. Pues para muestra un botón. Si voy aquí a dist,
el bundle es 1,7 megas y el bundle.html 545K. Pero ya lleva el framework. O sea que si la aplicación tiene 3 pantallas más, tampoco va a aumentar tanto el tamaño. Más de esto, quiero decir. Vale. Más dudas, sobre todo dudas, porque luego el debate se puede seguir luego después, nos peleamos en la calle. Ah, sí, espera. Un segundo. Hola, ¿dónde podemos obtener información fiable de integración de Angular 2 con Polymer? Esa es que Que no esté cambiando continuamente de... ¿De qué? Mañana sacan una actualización y lo que está leyendo ya no vale porque hay una actualización antigua. Sí, bueno, al final lo que es documentación fiable, esto que hemos visto aquí ha sido después de investigar mucho todas las posibilidades que había y dejarlo sobre todo lo más sencillo posible. O sea, he visto que son 4 o 5 pasos y la integración es perfecta, ¿vale? Información fiable. Yo hago un tutorial mañana y mañana no, pero la semana que viene hay un tutorial de esto. En Adictos al Trabajo, adictosaltrabajo.com. Queda comprometido. Yo hago un tutorial de esto. Quería preguntar si has visto, para hacer aplicaciones web de esta forma, es decir, con Angular 2 y Polymer, ¿sí? alguna forma para empezar a usar Progressive Web Apps, es decir, para que se vayan integrando que cada vez más con un móvil, por ejemplo. Sí, es que con Angular 2 tú puedes crear cualquier tipo de aplicación y está muy orientado hacia el propio... Claro, efectivamente. De hecho, sirva offline y todo. Claro, el Polymer ya te ofrece ese offline, pero también con Angular se puede implementar. Lo que no he probado es la integración del SW Toolbox de Polymer en Angular. Eso a lo mejor lo dejo para otro tutorial. Eso hay un Codelab publicado en marzo hicieron el Progressive Web App en Londres y creo que no sé si han publicado los vídeos, pero publicaron un Codelab donde te explican cómo se hace una página Progressive Web App, al margen de si es Polymer o Angular, o sea, te dan todo porque eso también van a apostar mucho por... Sí, pero además el Progressive Web App, no sé, ¿alguien ha desarrollado en Firefox OS? Por ahí, el manifest que tú creabas en Firefox OS, al final es el manifest que tú tienes que poner en tu aplicación, lo detecta el navegador y ya te saca el banner como que esa aplicación la puedes instalar. Con lo cual ya tus aplicaciones las puedes distribuir sin la tiranía del market. Eso sí, tú eres responsable de instalarte cosas en sitios seguros. ¿Vale? Una última pregunta. ¿Qué tiempo? Nada más. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir.